Buenos días, alumnos. Hoy día vamos a desarrollar el tema de materia orgánica del suelo. En esta fotografía podemos observar que en la parte superior el suelo presenta un color bastante oscuro y que está relacionado por el proceso pedogenético melanización que ya hemos desarrollado en clases anteriores. Esta foto expresa muy bien cómo se encuentra la materia orgánica en el suelo. Los temas que vamos a desarrollar en esta clase son materia orgánica del suelo, cuáles son sus características, la definición, cuál es el origen. Vamos a hablar sobre los procesos de humificación y mineralización que ocurren en el suelo, la relación carbono-nitrógeno, para terminar finalmente por qué es importante estudiar la materia orgánica del suelo. Ahora bien, el suelo, como hemos visto en clases anteriores, es la capa superior de la corteza terrestre y contiene materia orgánica. Esta materia orgánica es la que diferencia al suelo de la roca. Mientras el suelo contiene vida, podemos ver claramente que en la fotografía de la roca no ocurre lo mismo. Entonces, cuando hablamos de materia orgánica del suelo, vamos a estar hablando de muchas características que van a afectar de manera positiva al suelo. En estas 4 fotografías podemos observar características totalmente diferentes y que tienen que ver con la cantidad de materia orgánica que disponen estos suelos. En la fotografía A y D podemos ver que son suelos con contenido de materia orgánica mucho mayor que los suelos C y D. En las fotos B y C prácticamente hay ausencia de materia orgánica. En estas 2 fotografías podemos encontrar materia orgánica en el suelo con contenidos bastante importantes, pero al analizar en laboratorio nos encontramos que los contenidos de materia orgánica de estas 2 situaciones son diferentes en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Entonces, teniendo en cuenta lo antedicho, podemos afirmar que hay factores que van a afectar los procesos de transformación de la materia orgánica y hacen que esta varíe en cantidad y calidad. Entre los factores podemos mencionar el tipo de material orgánico de partida, es decir, si se trata de un bosque de pino, un quebrachal o un pastizal, la actividad microbiana que ocurre en ese suelo y que da lugar a las reacciones típicas y por supuesto todo esto estará condicionado por la humedad, la temperatura, la aireación, el tipo de arcilla y el pH que haya en el suelo. Consecuentemente, existirá una heterogeneidad de las sustancias húmicas. Nuevamente podemos afirmar que la materia orgánica del suelo puede variar en cantidad y calidad. Ahora bien, normalmente la materia orgánica no ocupa un gran porcentaje dentro del suelo. Si la consideramos en unidades de peso sobre peso, la materia orgánica va a ocupar alrededor de un 5% del peso del suelo en un suelo idealizado, como lo es este esquema.
como se presenta en este esquema. Pero en realidad, este valor muchas veces se ve distorsionado según cada suelo y según las características ambientales del lugar donde se encuentra el suelo. Es importante saber que una pequeña diferenciación en el porcentaje de materia orgánica del suelo representa grandes cambios a nivel morfológico y productivos, por supuesto. Estos porcentajes de materia orgánica del suelo corresponden a suelos minerales, que son los suelos que venimos estudiando. Pero debemos saber que también hay otros tipos de horizontes que corresponden a los suelos orgánicos. Esos suelos o esos horizontes no los vamos a desarrollar en esta clase, pero sí es importante que sepan que en estos horizontes orgánicos la materia orgánica ocupa porcentajes superiores al 20 o al 30% según la textura que presente. Entonces, teniendo en cuenta y volviendo a los suelos minerales, este pequeño porcentaje, el 5%, tiene una gran influencia en el suelo, el ecosistema y la biosfera en general. Bien, si nosotros quisiéramos cuantificar la cantidad de materia orgánica que existe en el planeta, deberíamos tener en cuenta su elemento constitutivo más importante, y que es el carbono. Se estima que a nivel global existen determinadas cantidades de carbono en la atmósfera, en la biomasa, que está principalmente representada por la vegetación, y en el suelo. También se hizo una estimación para el océano, pero esa estimación la vamos a dejar aparte porque representa la mayor cantidad de carbono. Y nosotros vamos a estudiar las cantidades de carbono que existen en los ecosistemas terrestres. Entonces, volviendo a los ecosistemas terrestres, para que tengan una idea, la atmósfera contiene aproximadamente 840 gigatoneladas de carbono. Esta es la unidad, gigatoneladas, que se usa normalmente para este tipo de mediciones. La biomasa, representada por la vegetación de todo el planeta, más todos los animales y personas del planeta, se estima que representa alrededor de 450 a 650 gigatoneladas, un poco menos de lo que hay en la atmósfera. Y en el suelo vemos que si consideramos únicamente los primeros 30 centímetros, que son los de mayor contenido, vemos que el valor incluso excede a toda la biomasa del planeta. Y si consideramos el metro de profundidad, ese valor se eleva a 1500 gigatoneladas de carbono, lo cual representa aproximadamente el triple de toda la biomasa terrestre y un poco menos del doble de lo que hay en la atmósfera. Es por eso que se dice que el suelo representa un gran almacén de carbono y es un regulador del clima del planeta. Y por eso se habla tanto del secuestro de carbono como una de las alternativas importantísimas para mitigar el cambio climático. Sin embargo, en el suelo no solamente existe el carbono orgánico, sino que también existe el carbono inorgánico, que está representado principalmente por los carbonatos, por ejemplo, el carbonato de calcio. Este carbono inorgánico a nivel mundial representa 970 gigatoneladas en los primeros 100 centímetros del suelo. Así que como podemos ver en estas cantidades de carbono orgánico, la presencia de carbono orgánico e inorgánico en el suelo es muy, pero muy importante. Bien, entre algunas de las características que presenta la materia orgánica del suelo, podemos decir que es insoluble en agua
y evita el lavado de los suelos y la pérdida de nutrientes. También absorbe varias veces su propio peso en agua, hasta 10 o 20 veces. Y podemos decir que la materia orgánica es similar a una esponja, ¿sí? Ya que absorbe, tiene esta característica de poder absorber agua. También mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo y constituye un reservorio de materia, de nutrientes. Bien, ahora vamos a pasar a definir un poco qué es la materia orgánica y vamos a decir o a definirla como toda sustancia de origen orgánico que se halla presente en el suelo y que tiene un tamaño menor a 2 milímetros. Recordemos que 2 milímetros es el tamaño estándar internacional para definir las partículas del suelo, ya sean minerales, recuerden que cuando vimos la textura del suelo, también definimos tamaño límite de 2 milímetros, y ahora en este caso también las partículas orgánicas. Entonces, cuando las partículas orgánicas tienen un tamaño mayor a 2 milímetros, vamos a estar considerando los residuos orgánicos del suelo, que no va a formar parte de la materia orgánica del suelo. Y si son compuestos minerales, como desarrollamos en el trabajo práctico de propiedades físicas, si estos compuestos minerales tendrían un tamaño mayor a 2 milímetros, estaríamos hablando de guijarros, gravas, ¿sí? Pero serían otros tipos de materiales que no forman parte de nuestro suelo. Entonces, la materia orgánica del suelo incluye microorganismos vivos o muertos, restos de plantas, principalmente raíces, animales, materia orgánica no humificada menor a 2 milímetros y que se encuentra dentro del suelo en distintos estadios de descomposición. Y también vamos a encontrar humus o sustancias húmicas. Para tener una idea de los tamaños, podemos ver el gráfico que se encuentra en la diapositiva, en donde todo lo mayor a 2 milímetros, ¿sí?, que sería este sector, no entraría o no se consideraría parte de la materia orgánica del suelo, sino que lo llamaremos residuos orgánicos. Y todo lo que es menor de 2 milímetros, sí lo vamos a considerar parte de la materia orgánica del suelo. Bien. Ahora ya dentro del tamaño de materia orgánica del suelo, es decir, a partículas orgánicas menores a 2 milímetros, podemos diferenciar, según el método de fraccionamiento que estemos utilizando, en materia orgánica particulada gruesa, que la vamos a considerar aquellas partículas que van de 2 milímetros a 50 o 100 micrones en algunos casos, y la materia orgánica más fina o asociada a la fracción mineral, y que va a ser aquellas partículas orgánicas menores a 50 micrones. Este tipo de partículas es muy importante, ya que constituye o corresponde a los coloides del tipo orgánico que se encuentran en el suelo. Entonces, de nuestro concepto de materia orgánica del suelo, vamos a excluir a todo aquello que no pase por el tamiz de 2 milímetros, que es nuestro límite de tamaño. Todo lo que es macrofauna del suelo, como podemos ver, las hormigas, la lombriz de tierra, los ciempiés,
este, no entrarían dentro del concepto de materia orgánica del suelo. Bien. Resumiendo un poco, podemos decir que la materia orgánica total del suelo se compone de la materia orgánica no humificada o particulada gruesa y el humus o las sustancias húmicas. Esos son los dos componentes principales de la materia orgánica. Y el humus está representada por todas esas sustancias orgánicas que tienen un alto peso molecular, que son de color oscuro y que han sufrido una profunda transformación por parte de los microorganismos del suelo y que presentan una tasa de descomposición muy baja. Es decir, que el humus es el almacenaje de la materia orgánica estable a lo largo del tiempo. Si utilizamos un fraccionamiento del tipo químico, el humus estaría representado por moléculas de ácido húmico, ácido fúlvico y también huminas. Y si usamos un fraccionamiento del tipo físico, el humus correspondería a las partículas de tamaño menor a 50 micrones. Bien. La materia orgánica presenta beneficios físicos aumentando. Estos beneficios físicos representan que aumenta la agregación de las partículas del suelo, que tiene que ver con la estructura, ¿sí? Con la formación de estructura del suelo, protegiéndolos del agua de lluvia, aumenta la porosidad del suelo, mejora la aireación, la tasa de infiltración, percolación, reduce el escurrimiento y disminuye los riesgos de erosión hídrica. En esta fotografía podemos ver un suelo, ¿sí? Que presenta una estructura masiva seguramente y que también los contenidos de materia orgánica es bajo, y al tener bajo contenido de materia orgánica y una estructura masiva, seguramente que la densidad aparente es alta, representando un bajo porcentaje de poros, ¿sí? Entonces, estas son características no deseables para un suelo. Mientras que en esta diapositiva, donde se puede observar una porción de suelo con una estructura parecida al tipo granular, que seguramente presenta altos contenidos de materia orgánica y que cumple una función de esponja, ya que puede absorber agua, donde también la densidad aparente seguramente presentará valores bajos. Consecuentemente, los porcentajes de porosidad serán altos. Ahora bien, podemos decir que la materia orgánica del suelo influye de manera positiva en propiedades físicas como la estructura, aireación, densidad, disminuye la erosión y aumenta la infiltración y retención del suelo, y también tiene un impacto importante en el color del suelo, oscureciéndolo mediante el proceso de melanización. La materia orgánica también influye en propiedades físicas químicas del suelo, aumentando las cantidades de nitrógeno. También favorece la presencia de otros nutrientes como el potasio, el fósforo. Aumenta la capacidad de intercambio catiónico, que vamos a denominar SiC, y también influye en la presencia o disponibilidad de ácido carbónico y ácidos orgánicos
que disuelven y liberan otros tipos de nutrientes. También influyen propiedades biológicas como la actividad microbiana, favoreciendo este tipo de actividad, consecuentemente favorece procesos de mineralización y unificación sobre la materia orgánica, y que esto va a impactar directamente en el crecimiento de las plantas. Ahora bien, ¿de dónde proviene la materia orgánica del suelo? ¿Cuál es el origen? Y este origen de la materia orgánica podemos clasificarlo como un origen del tipo primario u original, que está representado por los residuos vegetales, y un origen del tipo secundario, que va a estar representado por los residuos animales. Cuando el origen de la materia orgánica se da en un medio aerobio, todos los compuestos que se encuentran en los residuos vegetales están sujetos a oxidación, ya que la fracción orgánica de los materiales vegetales está mayormente compuesta por carbono e hidrógeno. La oxidación de los compuestos orgánicos en el suelo puede representarse mediante esta ecuación básica. Esta ecuación es la responsable de la mayor parte de la descomposición de la materia orgánica del suelo, como también del consumo de oxígeno y liberación de dióxido de carbono. En este tipo de medios aerobio es de esperar la formación del horizonte genético A. En cambio, en un medio anaeróbico, la descomposición se produce mucho más lenta que cuando el oxígeno es abundante. Por esto, los suelos mojados, anaeróbicos, tienden a acumular grandes cantidades de materia orgánica parcialmente descompuesta. Los productos de la descomposición anaeróbica incluyen una amplia variedad de compuestos orgánicos parcialmente oxidados, como ácidos orgánicos, alcoholes y gas metano, como está representado en estas ecuaciones. Bien, ahora, recordando un poco las diapositivas anteriores y la definición de materia orgánica del suelo, donde habíamos incluido todas las partículas orgánicas de tamaño menor a 2 milímetros y que nos permitía entonces reconocer dentro de la materia orgánica del suelo microorganismos vivos o muertos, restos de plantas, animales menor a 2 milímetros, y también al humus o sustancias únicas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre esta componente de la materia orgánica del suelo. La génesis del suelo, la génesis del humo dentro del suelo. Para poder entender cómo se origina el humus dentro del suelo, debemos tener en cuenta que se parte de una capa de hojarasca o mantillo que en clases anteriores hemos denominado O, horizonte O, y que este horizonte todavía no es un suelo. De este horizonte, una parte se mineraliza, originando dióxido de carbono, ¿sí?, mediante la acción de los microorganismos que se encuentran en ese suelo. Y a esta mineralización, que es una mineralización rápida, la vamos a llamar mineralización primaria. Otra parte de esta materia orgánica se humifica también mediante la acción de microorganismos. Y este porcentaje de materia orgánica que se humifica es la que se incorpora al horizonte del suelo y que vamos a llamar humus.
Debajo de esta capa de mantillo se tiene el suelo propiamente dicho, pero en el horizonte húmico, donde se encuentra presente esta sustancia, es donde se van a formar los compuestos húmicos con mayor intensidad. Las sustancias húmicas, ¿sí?, que se encuentran en el horizonte A, se descomponen muy lentamente, por lo que se consideran bioestables a escala humana de tiempo. Y también debemos tener en cuenta que este humus también puede sufrir una mineralización de las sustancias húmicas. Y cuando el humus es quien sufre la mineralización, que es mucho más lenta, como dijimos, vamos a llamarla mineralización secundaria. Entonces, la humificación vamos a definirla como el proceso de formación del humus, que es el proceso responsable de la transformación de la materia orgánica. En cambio, cuando hablamos de la transformación de la materia orgánica, que puede llegar a la destrucción total de los compuestos orgánicos, dando lugar a productos inorgánicos, como son los que vemos acá, productos inorgánicos sencillos como dióxido de carbono, agua, y con la liberación de los nutrientes de las plantas como magnesio, flúor, nitrógeno, fósforo, azufre. En este caso se habla de procesos de mineralización. Que recordemos, en el suelo puede existir una mineralización primaria o una mineralización secundaria. Bien. Entonces, el proceso de humificación o una humificación más intensa va a depender de las características intrínsecas del suelo, pero a la vez las sustancias orgánicas más intensamente humificadas hacen más estable al suelo. Como dijimos, las sustancias húmicas son características, ¿sí?, o se encuentran en el suelo, al igual que son los minerales laminares inorgánicos denominados arcillas. Entonces las arcillas y las sustancias húmicas son dos componentes orgánicos e inorgánicos que caracterizan al suelo. Y la abundancia de arcillas y sustancias húmicas van a definir la evolución y estabilidad de nuestro suelo. Es muy importante caracterizar estas abundancias y también la calidad y tipo. Los procesos de humificación y mineralización son procesos que ocurren en simultáneo, según las características del suelo y de la naturaleza de los restos orgánicos aportados. Va a dominar la humificación o la mineralización. Pero, como dijimos recién, siempre se dan los dos procesos con mayor o menor intensidad. La humificación es responsable de la acumulación de la materia orgánica en el suelo, mientras que la mineralización conduce a su destrucción. Ahora bien, vamos a hablar sobre una relación que es muy importante conocer en el suelo o en los rastrojos que se incorporan al suelo, que es la relación carbono-nitrógeno. Es una relación que tiene en cuenta el contenido de carbono y de nitrógeno de una sustancia. Por ejemplo, si hablamos de una relación carbono-nitrógeno de 10:1, significa que hay 10 unidades de carbono por cada unidad de nitrógeno en la sustancia. La relación carbono-nitrógeno en el suelo puede tener un efecto significativo en la descomposición de los rastrojos, la cobertura del suelo
y el ciclo de nutrientes predominantemente del nitrógeno. ¿Cómo se alimentan los microorganismos del suelo? Esto es muy importante a la hora de entender para qué nos sirve conocer la relación carbono-nitrógeno de los materiales orgánicos. Cuando nosotros agregamos al suelo materia orgánica o productos orgánicos con relación carbono-nitrógeno de 25,1, por ejemplo, los microorganismos del suelo lo van a consumir de manera relativamente rápida, prácticamente sin exceso de carbono o nitrógeno. Esta es una relación casi perfecta de carbono-nitrógeno para los organismos, ¿sí? Porque es la relación para poder crecer y realizar las actividades metabólicas. Los microorganismos necesitan que en el material orgánico la relación carbono-nitrógeno sea de 24,1. Ahora, si agregamos al suelo productos con relación carbono-nitrógeno 8,1, este cero está de más, 8,1, perdón, 81, sí, está bien, una relación carbono de 80,1, 80 partes de carbono por una parte de nitrógeno. Entonces los microorganismos van a tener muchísima energía que va a estar representada por el carbono. Van a tener mucha energía para realizar sus actividades, para poder crecer. Y al tener mucha energía van a necesitar nitrógeno adicional, ¿sí? Porque estos productos que se incorporan al suelo tienen bajo contenido de nitrógeno. Entonces, ese nitrógeno adicional va a tener que ser utilizado a partir del suelo, del nitrógeno que se encuentre en el suelo. Al utilizar los microorganismos el nitrógeno que se encuentra en la solución del suelo, lo que va a provocar es que este nitrógeno se encuentre inmovilizado para el uso de las plantas, ¿sí? Entonces, en estas situaciones va a haber un déficit de nitrógeno en el suelo hasta que algunos microorganismos mueran y se descompongan y liberen el nitrógeno nuevamente mediante el proceso de mineralización. Por eso es muy importante tener en cuenta cuál es la relación carbono-nitrógeno que de la materia orgánica o del producto orgánico que se incorpore al suelo. Esta relación va a determinar la actividad microbiana que exista en el suelo según el exceso o el contenido de carbono y nitrógeno que tengan estos productos orgánicos, ¿no? Recordemos que el carbono en esta relación me está representando la energía que aporta a mi sistema en estos productos orgánicos y que esta energía va a ser utilizada por los microorganismos. Recordemos que para que estos microorganismos se desarrollen necesitan la presencia o el consumo de nitrógeno. Por eso esta relación carbono-nitrógeno es muy importante a la hora de entender estas actividades microbianas y a la hora de entender qué es lo que ocurre con el nitrógeno que debería estar disponible para las plantas o si se encuentra inmovilizado porque está utilizado por la actividad microbiana. Entonces, si el material que agregamos al suelo es mayor, que tiene una relación mayor a 24,1,
24 partes de carbono, una parte de nitrógeno, va a haber un déficit temporal de nitrógeno, porque recordemos, hay un exceso de energía, entonces ese exceso de energía hace que los microorganismos deban recurrir al nitrógeno que existe en el suelo. Entonces ese nitrógeno se va a encontrar inmovilizado para el uso de las plantas. Una relación carbono-nitrógeno menor de 24:1 me está indicando que hay un superávit temporal de nitrógeno. Es decir, que hay una alta mineralización y el nitrógeno se encuentra disponible para las plantas. En este cuadrito podemos observar algunas relaciones carbono-nitrógeno de materiales que se pueden incorporar al suelo. Bueno, acá también se resalta cuál es la dieta microbial ideal para, teniendo en cuenta la relación carbono-nitrógeno, que es de 24:1. Y bueno, la materia orgánica, como estamos, como venimos desarrollando en estas diapositivas, presenta características que hacen que ocurran o que permita dentro de nuestro suelo funciones muy importantes, razón por la cual es de suma importancia estudiar la materia orgánica de un suelo. Entre las funciones más importantes está la disponibilidad de nutrientes, que recién hemos visto que se encuentra condicionada por una relación carbono-nitrógeno. También se va a encontrar condicionada por los procesos de mineralización o humificación. También la materia orgánica, sobre todo la materia orgánica más gruesa, la más particulada, es decir, las sustancias no húmicas, son las que mayor tasa de mineralización tienen y las que mayor cantidad de nutrientes disponibilizan para las plantas. Es así que la materia orgánica también funciona como un pool de nutrientes para las plantas. Recordemos que también el humus o las sustancias húmicas pueden mineralizarse mediante la mineralización secundaria, pero este proceso es mucho más lento, lo que le otorga al suelo una especie de función de reservorio de nutrientes. También forma parte la materia orgánica de lo que es la estructura del suelo, ya que forma complejos organominerales y microagregados que son el fundamento de la estructura. Y de su formación de agregados también retiene gran cantidad de agua. Tengamos en cuenta que existen estructuras, tipos de estructuras que favorecen la acumulación de agua o no. Y esto está íntimamente relacionado con la presencia de las moléculas orgánicas, que como dijimos al comienzo, tienen la característica de retener varias veces su peso en agua. También disminuye la densidad aparente, la materia orgánica, y la resistencia a la penetración del suelo, ya que estas moléculas orgánicas son moléculas con muy bajo peso específico. Esto significa que aliviana el suelo y permite un mayor crecimiento de las plantas. También estabiliza el pH,
generando un efecto buffer sobre la solución y sobre la reacción del suelo, dado que sus grupos reactivos químicos pueden ceder o tomar un protón en el suelo. También alberga gran diversidad microbiana. Esta diversidad microbiana ejerce diversas funciones dentro del ecosistema. Y todo esto se integra dentro del concepto de materia orgánica del suelo. Y en el marco de toda esa reactividad que existe dentro de los grupos químicos, también hay una retención y degradación de los contaminantes. La degradación se realiza principalmente mediante los microorganismos que también viven asociados a la materia orgánica y como parte de la materia orgánica. Todas estas funciones hacen a la calidad del suelo. Por eso se dice que la materia orgánica del suelo es uno de los indicadores principales de la calidad del suelo. Bien, después de mencionar alguna de estas funciones de la materia orgánica, podemos entender la importancia que significa proteger estas partículas orgánicas que existen en el suelo. Bueno, y con esto damos por finalizada la clase de materia orgánica del suelo. Nos vemos prontamente, alumnos. Ya se acabó el Zoom. ¿Ah?